Saludos afectuosos. Mi nombre es José Jacobo Oliveros Oliveros y he sido distinguido para dar una plática en la reunión conjunta de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. El tema de la plática que me toca dar en esta ocasión es algoritmos de identificación de fuentes y anomalías en el cerebro a partir del EEG y su implementación. Cuando hablo de implementación me refiero a implementación tanto computacional como en hardware. Hablaré de eso un poco más adelante para distinguirlo. Como comenté, yo soy el ponente de esta plática, este es mi nombre, José Jacobo Oliveros Oliveros, pero aquí pongo a una buena cantidad de coautores, tal vez he omitido algún compañero, no quiero distinguir a uno más que otro, todos han contribuido en mayor o menor medida a los resultados que en este momento tenemos. Muy importante destacar que entre las cosas que hemos logrado no solamente son los resultados matemáticos, computacionales y de hardware, sino un equipo multidisciplinario que está intentando atacar problemas complejos, muy complejos, desde las herramientas que tenemos todos y cada uno de nosotros. Aquí hay compañeros de física, de electrónica, de neurociencias, por supuesto matemáticos del análisis funcional, de los métodos numéricos, de la computación. El tema del que voy a hablar hoy es el llamado problema inverso electroencefalográfico, que a grosso modo consiste en determinar a partir de mediciones electroencefalográficas, es decir, de electrodos, de mediciones que se hacen en electrodos colocados sobre el cuero cabelludo, las fuentes bioeléctricas que producen estas mediciones. En esta figura les presento un corte longitudinal del cerebro para mostrar las diferentes componentes que tiene el cerebro. Observen que se pueden distinguir algunos núcleos internos, así como la corteza cerebral y la sustancia blanca. Recuerden que la sustancia blanca son fibras que conectan a las diferentes partes del cerebro. Pueden conectar a un mismo hemisferio, pueden conectar a dos hemisferios o pueden conectar algunos núcleos con la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Aquí es otro corte. Observen que en este corte se pueden apreciar también los núcleos de la base y quiero utilizar esta figura para indicar que aunque son diferentes componentes del cerebro desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de medio conductor, todos comparten la misma conductividad. No hay distinción en este modelo. Si acaso hay una distinción es cuando haya una patología, pero de eso hablaré un poco más adelante. Bien. Disculpe, voy a quitar un poco mi imagen para concentrarme más en las láminas. Al final lo regresaré para despedirme. De manera esquemática podemos representar la cabeza de la manera siguiente. Vean ustedes, aquí hay una región omega 1 que representaría el cerebro. La región omega 2 representa las diferentes capas que componen la cabeza, el resto, digamos, de las capas. S1 se ve como una frontera de separación entre las dos regiones omega 1 y omega 2 y representaría a la corteza cerebral, en el entendido de que la corteza cerebral la vamos a representar por una superficie. S2 representa al cuero cabelludo y es donde colocaríamos los electrodos para la medición. Teóricamente vamos a considerar que la medición se toma sobre esta superficie exterior y que lo que queremos es determinar una fuente o bien en el interior de omega 1, una fuente digamos que tiene un soporte en omega 1, no tiene por qué estar su soporte en omega 1. El soporte puede ser compacto, quiero decir, pero no necesariamente se restringe a ese caso. O bien la fuente está colocada sobre la corteza cerebral.
definida como función. Recuerden que estos objetos, tanto las fuentes bioeléctricas en el volumen cerebral como en la corteza cerebral, los vamos a representar por funciones. Bien, se considera que en el caso de un cerebro sano, al menos que no tenga daños de medio conductor o en la conductividad más bien, lo que tenemos es una conductividad sigma 1 en omega 1 constante y también una conductividad sigma 2 en omega 2 que también la vamos a considerar constante. El modelo matemático que se utiliza para establecer correlaciones entre las fuentes, ya bien sea en volumen, que vean ustedes, esta la vamos a representar por una función f, o fuentes que están colocadas sobre la corteza cerebral o definidas. Recuerden que estos son conglomerados de neuronas que se activan simultáneamente para trabajar de manera sincrónica. Esta fuente, que vamos a considerar que está en omega 1 en el volumen, la vamos a tener en la ecuación diferencial 1. Esta es una ecuación, esta es la ecuación de Poisson, ¿de acuerdo? En omega 1. En la región omega 2 tenemos la ecuación de Laplace. La influencia de la fuente definida sobre la corteza cerebral, recuerden que como superficie se va a manifestar en esta condición de contorno que está asociado con los flujos de corriente en la interfase S1 que separa los dos medios. Cada uno de los medios es homogéneo. Esta condición que está en esta ecuación corresponde al hecho de que estamos considerando que la conductividad del aire es cero. Esta condición es la condición de continuidad del potencial. Aunque el potencial U está definido en toda la región y en omega 1 vale 1, en omega 2 vale U2, en la frontera, cuando cruza la frontera, lo hace de manera continua. Este modelo matemático, esta ecuación diferencial, este problema de contorno, se obtiene de las leyes de Maxwell, en particular de la ley de Faraday y del hecho de que se considera que las variaciones en el tiempo del campo magnético pueden ser despreciadas para los tiempos de medición del eje. Y eso nos lleva a este modelo que si ustedes lo observan con detenimiento no está incluido el tiempo directamente. Es decir, este modelo está representando la actividad del cerebro en un solo instante de tiempo. Algo así como si tuviéramos una fotografía. Si queremos reproducir la actividad de manera temporal, tenemos que hacer una partición de una ventana de tiempo y en cada elemento de la partición analizar un problema de este estilo. Esto lo hacemos un poco más adelante. Ya lo hemos hecho, vamos un poco más adelante. Les voy a presentar una gráfica de cómo generamos un eje. Esto es solamente una figura que pretende recordar que vamos a utilizar esferas concéntricas para modelar la cabeza. El modelo de esferas concéntricas es un modelo bastante simple, pero útil también. Claro está que se pueden considerar geometrías más complejas, pero como cada cerebro no es exactamente el mismo, las circunvoluciones no son las mismas, el tamaño de la cabeza, la forma de la cabeza no es la misma, un modelo de esferas concéntricas, que sería como un modelo promedio, ha resultado bastante útil para las aplicaciones clínicas. Así, el problema inverso y directo que vamos a estudiar asociado con el problema de contorno son los siguientes. El problema directo, que en esta figura decimos, dada la fuente que se activa en el cerebro, lo que queremos es determinar la medición, consiste en esto. Pero, ¿qué tengo que hacer para obtener la medición a través de este modelo que estamos proponiendo? Bueno, damos una función g definida en la corteza cerebral, la metemos al problema de contorno que acabamos de ver, resolvemos el problema de contorno y la solución de ese problema la restringimos a la frontera, que en este caso es a la frontera S2, que representa el cuero cabelludo, y así obtenemos la medición, insisto, a través del modelo 1.5, a través de este modelo que, como decía, se obtuvo de la aproximación cuasi-estática de las ecuaciones de Maxwell. ¿De acuerdo? Ahora, el problema inverso
consiste en, dada una medición aquí en el cuero cabelludo, obtener una fuente o fuentes en la corteza cerebral que tengan la característica de que al meterlas en este problema de contorno, piensen que no tenemos una fuente F, sino solamente una fuente en corteza cerebral, pues meto aquí mi fuente, resuelvo el problema de contorno, y resulta ser que la solución de ese problema de contorno restringida a la frontera exterior me da la medición de la que partí. ¿De acuerdo? Lo que sigue, solamente vamos a considerar fuentes sobre la corteza cerebral. El caso de fuentes en volumen cerebral será considerado por el doctor Julio Conde en su plática. Como todo, ya que tenemos un problema de contorno, necesitamos algunas definiciones básicas como son la solución, que es el que vamos a entender por solución, y los problemas que nosotros hemos estudiado, hemos pensado en definición, la definición de solución clásica y definición de solución débil. Aquí a las definiciones básicas, para la definición de solución débil, tenemos que utilizar las fórmulas de Green, hacer algunas operaciones y encontrar la versión débil. Pero eso es más o menos lo que se hace comúnmente para la ecuación de Poisson, solo que aquí son medios, dos medios homogéneos acoplados, y tenemos que hacer un poco de manipulación, pero no mucha. En esencia son las fórmulas de Green. Tenemos el siguiente teorema que aplica tanto para la solución clásica como para la solución débil, que la condición que se conoce como condición de compatibilidad, esta de que la integral de G sobre S1, que es la corteza cerebral, sea 0, es decir, que G sea ortogonal a las constantes en el producto escalar de L2 de S1, nos garantiza la existencia y unicidad salvo constantes de las soluciones clásicas y débil. También necesitamos un teorema para el problema inverso. Este teorema que aquí les enuncio nos garantiza que si tenemos una medición definida sobre el cuero cabelludo S2, podemos encontrar si hay una función que sea ortogonal a las constantes, que sea solución del problema inverso, si hay una solución del problema inverso en el espacio de funciones que cumplen esta condición, entonces esta función es única. Así ya tenemos tanto unicidad para el problema directo como para el problema inverso. A manera de ejemplificar los algoritmos que hemos desarrollado, aquí les estoy presentando una fuente que es una campana, una función campana, que multiplicada por un vector. En este momento observen que solamente estoy considerando que la fuente bioeléctrica depende solo del espacio. Así que este P, por un momento voy a pensar que es constante para un instante de tiempo y que tengo una fuente espacial que se activa alrededor de un punto que vamos a denotarlo por A. Con esta fuente buscamos su componente normal. Recuerden que estamos en la frontera de separación S1, que esa frontera separa a omega 1 y omega 2. Y estamos fijándonos en la condición asociada a los flujos de corriente y por lo tanto, aunque la fuente tenga esta forma, su contribución solamente será a través de la componente normal. Por otra parte, le estamos restando esta constante para garantizar que la condición de compatibilidad que nos garantiza la existencia y unicidad del problema de contorno y también la existencia del problema, la existencia y unicidad del problema de contorno se satisfaga. ¿De acuerdo? Y resolvemos el problema directo utilizando en esferas concéntricas la técnica de los armónicos circulares, de los armónicos esféricos. En R2, cuando estamos en dos dimensiones, usamos la técnica de los armónicos circulares. Dada la fuente desarrollada en los armónicos esféricos, se encuentra la solución del problema de contorno y se restringe a la frontera exterior S2 y eso nos da lo que sería la medición. ¿De acuerdo?
Por supuesto que también tenemos a la solución de todo el problema de contorno, pero en este momento solo voy a concentrarme en lo que sería la medición, porque esto representa a la solución del problema directo. Dada la fuente, encontrar la medición, que es la solución del problema de contorno restringida a la frontera exterior S2, que en este caso se caracteriza en coordenadas esféricas cuando R minúscula es igual a R2. Para obtener esto tuvimos que hacer una muy buena cantidad de cálculos, no demasiado complicados, pero sí con cierto grado de dificultad en cuanto a lo laborioso. Después de resolver el problema directo, en un instante de tiempo, pues nos dimos a la tarea de de resolver el mismo problema en toda una ventana de tiempo. Observen ustedes que tenemos aquí 20 segundos, ¿de acuerdo? Y en cada instante, en cada segundo, digamos, hemos resuelto 128 problemas de contorno para generar este eje. Aquí atrás les comentaba que estamos pensando que P es constante para un instante de tiempo, pero en realidad P depende de cada T. Y a manera de generar estos picos temporales, estos picos que se observan en esta variación temporal, hemos propuesto que los momentos dipolares también sean en la forma de una función campana centrada en un instante T sub 0, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos es que la función fuente, G sub beta, tiene una parte temporal, que es el P, por una parte espacial. Es decir, la fuente es el producto de una función que depende del tiempo por una función que depende del espacio. Y así generamos un eje sintético. Además de la contribución de estas fuentes, hemos agregado la contribución de unas fuentes que creamos apropiadamente para representar los ritmos basales. El eje, perdón, producido por los ritmos basales. Aquí ponemos un foco epiléptico en el lóbulo frontal. ¿De acuerdo? Para la solución del problema inverso, tenemos aplicamos el método de regularización de Tikhonov y después de una serie de cálculos también muy laboriosos, llegamos a estas expresiones. Esta expresión para calcular la fuente aproximada que depende de un parámetro que es conocido como parámetro de regularización de Tikhonov y que de alguna manera lo que hace es sopesar los errores que se cometen en la medición para que estos no se propaguen. Y resolvemos los problemas. El parámetro de regularización lo escogemos numéricamente. Escogemos también el número de términos de la serie numéricamente, aunque tenemos estimados. Hemos tomado 30 términos porque vemos que más que eso ya no hace falta desde el punto de vista numérico. Muchas veces hasta con 20. Pero eso es, aunque ya lo calculamos teóricamente, podría mejorarse. Pero numéricamente podemos trabajar con 20 términos sin ningún problema. Incluso hemos trabajado, en el caso de 2 dimensiones, hasta con 16 para las implementaciones que estamos haciendo en las implementaciones de hardware. Un poquito más adelante explico sobre ello. Bueno, las técnicas que utilizamos numéricas pues son las técnicas muy complejas, aunque son conocidas. Utilizamos el método de regularización de Tikhonov, utilizamos el método de elemento finito para resolver los problemas de contorno, el método de gradiente conjugado se usa para minimizar los funcionales. También hemos utilizado el método de series de Fourier, tanto en armónicos circulares como en armónicos esféricos. Hemos utilizado también técnicas de la teoría de potencial, que aquí no estoy explicando, pero nos han servido para demostrar, por ejemplo, la existencia de la solución clásica del problema de contorno. También nos ha servido para modelar de manera diferente la actividad del cerebro. En vez de estar observando a la corriente, observamos las densidades de carga que están definidas sobre la corteza cerebral y establecemos correlaciones entre la densidad de carga sobre corteza cerebral y el eje medido sobre el cuero cabelludo. A manera de ejemplificar los resultados que aquí tenemos, pues proponemos una fuente, otra vez en forma de función
campana con una constante adecuada para la condición de compatibilidad, aunque no solamente es lo único que nosotros, los únicos casos que nosotros estamos utilizando o en los que hemos probado, ¿de acuerdo? Aquí los parámetros. Vean, aquí está la fuente exacta. Aquí tenemos la medición exacta. Ahora la medición con error, la cual se obtiene utilizando la función rand de MATLAB. Y a partir de esta medición, nosotros lo que hacemos es encontrar una fuente aproximada. Observen ustedes que la fuente exacta y la aproximada a la derecha se observan similares. No es una cosa muy perfecta, pero es bastante, pensamos que es una buena aproximación. Es un resultado numérico aceptable. Aquí algunos de los errores, tanto absolutos como relativos. Observen ustedes que el orden de la aproximación, el error absoluto es, que el error absoluto es del orden del error que estamos cometiendo. El error que le agregamos a esta medición con error es delta igual a 0.1. Es decir, la distancia entre la medición exacta y la medición con error en la norma de L2 es menor que 0.1. Aquí, en esta tabla, pretendemos mostrar que para diferentes momentos dipolares y diferentes centros se obtienen buenos resultados, aunque aquí lo estamos presentando en, esta tabla representa resultados cuando modelamos en 2 dimensiones, con armónicos circulares, pero muy similares hemos obtenido para 3 dimensiones. Como primeras conclusiones, ya tenemos una manera de representar focos epilépticos localizados en corteza cerebral. Tenemos un algoritmo que recupera las fuentes localizadas en la corteza cerebral. Y hemos demostrado, ¿no?, que podemos recuperar, en el caso de una fuente dipolar, los parámetros de la fuente a través de resolver 2 problemas lineales, que eso ya lo tenemos publicado. Además, elegimos de la misma forma el parámetro de regularización para los 2 problemas lineales. Bueno, ahora, entre otras cosas, también estamos trabajando en modelar el caso en que tenemos ciertas anomalías o patologías dentro del cerebro, como lo que son tumores, calcificaciones y edemas. Y nos estamos fijando en las características conductoras. Recuerden que estamos utilizando nosotros modelos de medio conductor. Hay gente que utiliza otros modelos, también muy complejos. Y nosotros tenemos, con base en artículos que están en la literatura y que hemos estado consultando, se puede postular que si tenemos un tumor, si se tiene un tumor dentro del cerebro, la conductividad en el tumor es mayor que la conductividad del cerebro sano. Si hay una calcificación, la conductividad dentro del cerebro, dentro de la calcificación es mucho menor que la del cerebro sano. Y esto nos lleva entonces a pensar en las condiciones de frontera que se deben de imponer en la interfase que separa a la región que ocupa la anomalía del cerebro sano. Y bueno, aquí esquemáticamente les estamos presentando, vean, acá se encuentra el cerebro sano en esta región, esta capa. Aquí adentro podemos tener o bien una anomalía de tipo tumor, de tipo calcificación, de tipo edema, y aquí hay una superficie que separa. O una capa que separa o una superficie que separa, y todo depende del espesor de la superficie de esta capa. Si es muy delgadita, esta capa la podemos pensar como una superficie de separación de los medios e imponer condiciones de frontera apropiadas. Por ejemplo, si tenemos que la capa es volumétrica, la fuente la vamos a pensar en esta región como una fuente definida sobre un volumen. Y vamos a poner condiciones apropiadas sobre las interfaces de separación. Por otra parte, si nosotros tenemos que tenemos una calcificación, lo que tenemos que imponer es que en la región ocupada, en la frontera que envuelve a la calcificación, el flujo de corriente
debe ser igual a G, una función que esté representando una actividad alrededor de la calcificación. Bueno, para los tumores, para las calcificaciones, para los edemas, hemos propuesto diferentes modelos que, como les digo, tiene que ver con las propiedades conductoras y con el espesor de la capa. Para cada uno de esos problemas hemos analizado desde el punto de vista matemático. También en lo numérico hemos avanzado, aunque ahí todavía falta trabajo por hacer. Y a manera de conclusiones, bueno, pues estamos proponiendo modelos para este tipo de anomalías. Hemos obtenido resultados de unicidad también para alguno de estos modelos, tanto para el problema directo como para el problema inverso, y proponemos que se puede recuperar la zona ocupada por un tumor o una calcificación a través del eje, aunque particularmente lo proponemos para tumores porque hay dos mediciones asociadas con los tumores. Una por la presencia del tumor mismo y otro por actividad epiléptica en la zona de penumbra alrededor del tumor. Otra cosa de las que les quiero hablar y que hemos estado trabajando es que todos estos desarrollos ya los hemos logrado poner en una interfase de usuario o interfaz de usuario que pretendemos que sea muy amigable y que incluye el preprocesamiento de los datos del electroencefalograma. Recuerden que el electroencefalograma viene contaminado por mediciones oculares y mediciones musculares, y con esta interfase se podría limpiar. Hay otras interfaces en la literatura, ¿no? Pero nosotros queremos hacer la nuestra porque tenemos un control sobre los algoritmos que ahí se están haciendo. La idea es que se puedan aplicar a mediciones filtros y que se puedan aplicar los algoritmos de identificación de fuentes que tenemos y que sea una interfase modular, es decir, que cada módulo podamos irlo mejorando o cambiando. Aquí algunas de las aplicaciones que hemos hecho, creemos que es bastante simple y actualmente estamos trabajando para ver si nos publica un artículo relacionado con nuestra interfaz. Finalmente, quiero hablarles de la implementación en los llamados FPGA, Field Programmable Gate Arrays, que nos permiten programar en hardware y meter los algoritmos que estamos desarrollando de forma que con más trabajo, por supuesto, podamos desarrollar dispositivos de visualización de fuentes que sean portátiles para que los médicos puedan utilizarlos en diferentes lugares y prácticamente con su celular pudieran hacerlo. Estamos trabajando en ello, pero ese es nuestro objetivo. Aquí, a manera solamente de ilustración de lo que hemos hecho, les muestro la serie de Fourier de una función obtenida con software y aquí la misma serie de Fourier obtenida con hardware, y de esta misma forma hemos implementado ya un algoritmo de identificación de fuentes en un solo instante T. A manera de conclusiones, les quiero comentar que este tema es muy, muy complejo, pero hemos logrado nosotros integrar un equipo de muchos colaboradores y gente que cada vez se aúna, se interesa, mucha gente se está interesando en esto y bueno, creemos que el futuro de los trabajos es trabajando de manera multidisciplinaria. Pues eso es todo de mi parte. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias por la invitación. Que tengan buen día.